todos aquellos que estéis pensando en estudiar Derecho o estéis estudiando Derecho en la actualidad, no quiero que os toméis mi experiencia como un ejemplo, ni muchísimo menos. De hecho, hay que tener en cuenta varios factores. Yo empecé a estudiar Derecho en el año 2001. Ya han pasado muchos años y el sistema de estudios que yo tenía es diferente al sistema de estudios que existe en la actualidad. Y en segundo lugar, mis vivencias en la facultad quizás no sean las más óptimas porque yo compatibilizaba mis estudios con un trabajo que yo tenía entre semana. Entonces no me podía dedicar al 100% a los estudios. Dicho esto, yo podría calificar mi paso por la facultad en dos fases: la traumática y la menos traumática. ¿Por qué digo esto? Bien, yo quiero que sepáis que yo fui una chica que sacaba siempre muy buenas calificaciones en el instituto. Mi forma de estudiar luego me di cuenta de que era equivocada, pero durante los años de bachillerato y demás a mí me daba muy buenos resultados. Yo me aprendía con mucha facilidad, por cierto, los conceptos que probablemente caían en el examen. Llegaba el día del examen, yo expulsaba esos conocimientos y me daban, como digo, muy buenos resultados porque sacaba muy buenas notas. Entonces yo cuando llegué a la universidad yo pensaba que ese sistema de estudios me iba a valer igual, que iba a ser un cambio, porque sabía que iba a ser un cambio, que iba a haber más volumen de información que me tendría que aprender y que estudiando de esa manera yo iba a tener los mismos resultados. Y qué equivocada estaba. Cuando yo llegué a la Facultad de Derecho, que en aquel entonces teníamos 4 asignaturas, el primer año era Derecho Natural, Derecho Político, Derecho Romano y Historia del Derecho. Solo teníamos 4 asignaturas. Solo 2 de ese año nos permitían dividir la materia en 2, hacían 2 parciales. El resto era únicamente un examen global al final. Imaginaros lo que era aquello. Yo acostumbrada a tener parciales, todas las evaluaciones en el instituto y llegar a la universidad y encontrarme con un volumen de información exageradamente amplio, aprenderte eso y el día del examen soltarlo. Y también he de decir que algunas de las asignaturas el examen era oral encima. Yo llegué y el primer parcial que tuve era Derecho Natural. Yo no os voy a engañar, esta fue mi experiencia. Yo no entendía los conceptos que estaba estudiando y que ahora, en la práctica, los veo demasiado simples. De hecho, este fue uno de los motivos por los que yo abrí el canal, porque algo tan simple nos lo tienen que enseñar de forma tan compleja. Algún día os detallaré esto en la práctica, ¿no? Como yo me he topado en la práctica con algunas cosas que yo estudié en la facultad y de repente en la práctica son realmente sencillas, porque al final el derecho es que nos rodea, desde una compraventa hasta una relación con tu marido o con tu mujer se puede convertir luego en un procedimiento judicial. Todo lo que nos rodea es derecho. Pero yo en la formación, cuando yo estaba estudiando Derecho, a mí me parecía todo demasiado complejo, yo no entendía los conceptos. Entonces eso hacía que yo abusara de esa forma errónea que tenía de estudiar. Estudiármelo todo de memoria y llegar el día del examen y soltar allí conceptos. Y bueno, la verdad es que en el primer parcial, pues oye, eso me dio resultado, era únicamente un parcial, yo me estudié de memoria lo que nos tocaba del libro, llegué allí y saqué un sobresaliente. Y claro, diréis, bueno, pues entonces no te dio malos resultados. Sí, sí que me dio malos resultados. Eran 4 asignaturas, como os digo, anuales. Yo hice un parcial de Derecho Natural y cuando llegó junio y tenía que hacer el segundo parcial, yo me vi incapaz de dedicarle más tiempo a ninguna de las otras asignaturas salvo Derecho Natural. ¿Eso qué dio lugar? Pues que sacara Derecho Natural con matrícula de honor, tal cual os lo digo, y el resto de las asignaturas no pude presentarme. Lo primero, porque no era capaz de organizar mi tiempo y en segundo lugar, porque me daba pánico. ¿Qué ocurrió? Pues fui a septiembre y aprobé Derecho Político y Historia del Derecho y ya fui arrastrando al segundo año pues Derecho Romano. Algo que existía en la Facultad de Derecho en la que yo empecé a estudiar eran asignaturas llave. Desconozco si esto sigue existiendo en la actualidad, pero en mi época existía. ¿Qué eran las asignaturas llave? Si no aprobabas esa asignatura, te impedía matricularte al año siguiente de otras materias, lo que hacía que te paralizara totalmente tus estudios, ya que no podías seguir avanzando en el curso hasta que no aprobaras una materia. Así fueron mis primeros años en la facultad. Lo pasé francamente mal porque ya os digo, mi mayor problema es que no entendía bien los conceptos, que tenía una forma errónea de estudiar y eso conllevó a que dedicara demasiado tiempo a esos 3 primeros años. Sin embargo, la etapa que yo denomino menos traumática fue el último año en la facultad en la que yo me dediqué únicamente a estudiar
y estudié cuarto y quinto en un año, es decir, saqué todas las asignaturas de cuarto y quinto y administrativo, que la llevaba colgando a la espalda durante bastantes años, en un año. ¿Por qué la saqué en un año? Lo primero porque yo necesitaba terminar la carrera cuanto antes, aunque yo pensaba para mí que no la iba a terminar nunca. Y luego también porque el sistema de estudios también cambió, las asignaturas, ya ves, yo me cambié de facultad, me fui a vivir a otro sitio y empecé a estudiar en ese sitio que tenía más o menos el mismo plan de estudio que el que tenía al inicio, cambiando únicamente la que no existían asignaturas llave. Me pude matricular de todo lo que tenía, iba a clase de cuarto por la mañana, de quinto por la tarde, y los periodos en los que no existía clase para prepararme para los exámenes los dedicaba únicamente a estudiar. Algo que aprendí de mi segunda etapa en la Facultad de Derecho fue, en primer lugar, que mi forma de estudiar era errónea, y en segundo lugar, que el sistema de estudios que yo tenía, al ser tan teórico y exento de práctica, me impedía aprender bien los conceptos. Por poneros un ejemplo, yo estudié Derecho Administrativo de una forma teórica totalmente, me presenté al examen que era oral, fijaros qué contradicción, ¿no? Un examen oral cuando no has hecho ni siquiera una sola práctica de la materia. Me presenté 2 veces a ese examen y las 2 veces fracasé. Yo he llegado a llorar con esa asignatura, lo que no está escrito, pensé que no la iba a aprobar en mi vida. Y cuando me cambié de facultad y estudié esa asignatura de una forma más práctica, haciendo trabajos con compañeros, al final, tanto Administrativo 1 como Administrativo 2 de cuarto los saqué ambos con matrícula de honor. Y de hecho, he de decir que es una de las materias de las que más disfruto trabajando como abogada. Como os decía al principio del vídeo, no quiero que os toméis mi experiencia como un ejemplo, ni muchísimo menos. Tenéis que tener en cuenta que el sistema de estudios ha cambiado bastante desde el año 2001. También que gran parte de la responsabilidad en que yo no tuviera unos años buenos en la facultad se deben a que yo no podía organizar bien mi tiempo a la hora de estudiar y trabajar, y también que la forma de estudiar que yo tenía no era la correcta, como os he dicho. Entonces, si pudiera, os tuviera que dar algún consejo, yo lo que os diría es que aprendierais a estudiar, que a lo mejor las técnicas de estudio que tenéis durante el instituto no son las que luego tendréis que tener en la universidad. Lo primero y la base de todo, aunque parezca un tópico, es entender lo que estáis estudiando. Eso no significa que no vayáis a tener que memorizar algunos conceptos, lógicamente, pero la base de todo está en entenderlo. En resumen, si yo tuviera que decir si me arrepiento de haber estudiado Derecho, obvio que no, es un rotundo no, porque a día de hoy puedo decir que en la práctica todos aquellos conocimientos se me han asentado y tengo el honor de dedicarme a la profesión que amo, que es la abogacía. Dicho esto, espero que el vídeo no se haya hecho eterno y, como siempre os digo, un placer. Nos vemos el próximo lunes.